¿Y si te dijera que dentro de ti hay un poder dormido, capaz de sanar heridas físicas y emocionales? Durante siglos, el budismo ha compartido reglas silenciosas. No como mandatos, sino como llaves para despertar esa fuerza interior. En este vídeo descubrirás 8 reglas budistas que pueden transformar tu cuerpo, tu mente y tu energía. No necesitas ser monje. No necesitas meditar durante horas. Solo aplicarlas, poco a poco, en tu día a día. Si sientes que algo te retiene, que el dolor no se va, quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. La esencia del budismo: sufrimiento, causa y liberación. El budismo nació hace más de 2500 años como un camino para entender por qué sufrimos y cómo podemos liberarnos de ese sufrimiento. Su fundador, Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, no ofreció dogmas cerrados ni rituales complejos, sino un mapa claro del corazón humano. Su punto de partida fue una observación sencilla y profunda: la vida está llena de momentos dolorosos. Envejecer, enfermar, perder a alguien que amamos, no obtener lo que deseamos o perder aquello que ya tenemos. Todo forma parte de la existencia. A esto lo llamó dukkha, que podríamos traducir como sufrimiento, insatisfacción o incomodidad interior. Pero el budismo no se detiene en señalar el problema. Su enseñanza central son las 4 nobles verdades. La existencia del sufrimiento. La causa del sufrimiento, el apego, la avidez, ese impulso constante de aferrarnos a lo que nos gusta y rechazar lo que nos incomoda. La posibilidad de liberarnos del sufrimiento. El camino hacia esa liberación, el noble sendero octuple, una guía práctica basada en la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento mental. Comprender el sufrimiento, en el budismo, no es algo abstracto. Es mirar de frente la ansiedad, la tristeza, la tensión que cargamos en el cuerpo. Porque el dolor no solo se manifiesta físicamente, también vive en la mente, en pensamientos repetitivos, en emociones atrapadas, en hábitos que nos desgastan. Por eso, la sanación en el budismo comienza con la comprensión profunda. Cuando entendemos que todo cambia, que nada permanece, ni lo bueno ni lo doloroso, empezamos a soltar. Y al soltar, aparece un alivio silencioso, como si dejáramos caer una mochila que llevábamos sin darnos cuenta. Sanar no significa borrar las dificultades de la vida. Significa aprender a vivir con ellas desde otro lugar. El dolor puede seguir presente, pero deja de dominarnos. El Buda enseñó que cada ser humano tiene dentro de sí una naturaleza luminosa, una mente clara, capaz de despertar y florecer. No es algo que debamos buscar fuera, ya está en nosotros, esperando ser reconocida. Y es ahí donde entran las reglas budistas. No son mandamientos rígidos. Son recordatorios prácticos, llaves que abren la puerta a esa luz interior. Cuando vivimos en coherencia con ellas, nuestro cuerpo se relaja, nuestra mente se aclara y nuestra energía vital se fortalece. Este primer capítulo es la base de todo. Nos prepara para comprender que las reglas que exploraremos no son solo consejos éticos, sino herramientas profundas de transformación. Si entiendes bien esta esencia, verás que cada enseñanza que viene no es una obligación, sino una oportunidad de sanar, despertar y vivir con mayor plenitud. Practicar la bondad amorosa, cultivar la compasión. El budismo sostiene que la verdadera sanación comienza en el corazón. Cuando hablamos de bondad amorosa, nos referimos a una cualidad que en Pali se conoce como metta, pero no es necesario usar ese término para entender su esencia. Se trata de una disposición sincera a desear el bien de todos los seres, sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Esta regla no solo invita a comportarnos mejor con los demás, sino que tiene un poder transformador que actúa directamente sobre nuestra salud mental, emocional y física. La bondad amorosa funciona como un bálsamo. Cuando la cultivamos, nuestra mente deja de estar dominada por pensamientos hostiles, rencores o juicios que terminan consumiendo nuestra energía. Estudios modernos en psicología han demostrado que las prácticas de compasión y amor benevolente reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la capacidad de recuperación emocional. Desde la perspectiva budista, cada vez que generamos un pensamiento de amor, estamos sembrando una semilla de sanación dentro de nosotros. Practicar esta regla no significa ir por el mundo forzando una sonrisa ni reprimiendo la tristeza. Al contrario, la bondad amorosa empieza con uno mismo. Muchas veces hablamos con dureza a nuestro interior,
nos castigamos por los errores o nos exigimos más de lo que podemos dar. Esa voz crítica interna es una de las fuentes más poderosas de sufrimiento. Por eso, el primer paso es aprender a desearte bienestar a ti mismo. Decirte internamente, que pueda estar en paz. Que pueda estar sano. Que pueda vivir con ligereza y sin miedo. Al repetir estas frases, aunque al principio suenen mecánicas, vas ablandando las capas de dureza que se han formado en tu corazón. El siguiente paso es extender esta bondad hacia los demás. Empezamos con las personas que nos son cercanas, aquellas que queremos y valoramos. Después, poco a poco, la expandimos hacia conocidos, hacia personas con las que tenemos dificultades, y finalmente, hacia todos los seres vivos, incluso los animales, incluso aquellos a los que nunca veremos. Esta apertura rompe la barrera del ego que nos hace sentir separados del resto. Cuando dejamos de ver al otro como enemigo y lo reconocemos como alguien que, igual que nosotros, busca ser feliz y no sufrir, se produce un cambio profundo. Esa comprensión abre la puerta a la compasión. La compasión no es lástima ni pena. No se trata de mirar a alguien desde arriba pensando que es débil. Es la capacidad de conectar con el dolor del otro, y al mismo tiempo, desear aliviarlo. Cuando ejercemos la compasión, nuestra propia mente se suaviza y nuestro corazón se expande. El budismo enseña que, al aliviar el sufrimiento ajeno, también nos liberamos del nuestro. Es un círculo virtuoso que regenera nuestra energía vital. En la vida cotidiana, cultivar esta regla puede ser tan simple como prestar atención a cómo tratamos a los demás. ¿Cómo hablas cuando alguien te contradice? ¿Qué piensas cuando otro se equivoca? ¿Qué reacción surge cuando alguien te hace daño? La práctica de la bondad amorosa no elimina los conflictos de la vida, pero cambia la forma en que respondemos. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira, podemos detenernos y respirar, preguntándonos qué hay detrás del comportamiento del otro. Quizás actúa así porque está herido, porque tiene miedo, porque también sufre. Esa mirada compasiva es medicina para ambos. Hay historias en el budismo que ilustran este poder. Se cuenta que el propio Buda fue insultado en varias ocasiones por personas que no aceptaban su enseñanza. Su reacción nunca fue devolver el insulto, sino mantenerse en calma, con una actitud de comprensión. Preguntaba, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? De esta forma mostraba que, si no aceptamos la hostilidad de otro, esa energía no entra en nosotros. Esta lección es un recordatorio de que la bondad amorosa es también una protección contra el veneno del odio. Además de sus efectos en las relaciones, la compasión tiene un efecto sanador directo sobre nuestro propio cuerpo. La neurociencia ha mostrado que los estados de empatía y amor activan áreas cerebrales relacionadas con la calma y la resiliencia. Incluso el corazón late de manera más armoniosa. Muchas prácticas meditativas budistas se centran en visualizar a las personas y desearles bienestar, generando un estado emocional que se refleja en la química del organismo. Por eso, el Buda decía que quien cultiva la bondad amorosa duerme tranquilo, se despierta con alegría y sueña con calma. Ahora bien, esta regla no significa que debamos permitir abusos o injusticias. La compasión auténtica no es debilidad. Al contrario, requiere valor. A veces, el acto más compasivo es poner límites claros, protegernos a nosotros mismos o a otros, y actuar con firmeza. La bondad amorosa no es complacencia, sino una energía clara que busca aliviar el sufrimiento sin dejarse arrastrar por la violencia o el resentimiento. Aplicar esta enseñanza en el día a día puede tomar formas muy simples. Escuchar de verdad a alguien que necesita desahogarse, dedicar unos minutos a ayudar a un desconocido, tratar con respeto a quienes nos atienden en una tienda, enviar pensamientos de paz a personas que están pasando por momentos difíciles. Cada uno de estos gestos alimenta nuestra mente y fortalece nuestra energía vital. Con el tiempo, la práctica constante de esta regla transforma el modo en que percibimos el mundo. Lo que antes nos irritaba deja de tener tanta fuerza. Lo que antes nos hería, ya no penetra tan profundo. Empezamos a experimentar una sensación de ligereza, como si viviéramos con más espacio interior. Y esa sensación no es otra cosa que sanación, el alivio de las cargas que durante tanto tiempo llevábamos en el corazón. La bondad amorosa y la compasión son, en definitiva, el terreno fértil donde crecen todas las demás prácticas budistas. Son la base sobre la cual florecen la paciencia, la sabiduría y la paz. Cuando elegimos vivir con esta actitud, no solo transformamos nuestra vida,
sino que también nos convertimos en un punto de luz para los demás. La sanación deja de ser un asunto individual y se convierte en un movimiento que se expande, tocando a todos los que nos rodean. No causar daño, ahimsa, y respeto por toda vida. El budismo nos recuerda que cada acción, cada palabra y cada pensamiento dejan huella. Esa huella no solo se proyecta hacia afuera, afectando a los demás, sino que también regresa a nosotros en forma de consecuencias. Esta enseñanza, conocida como karma, no es un castigo ni una recompensa, sino un principio natural de causa y efecto. La tercera regla budista de la que hablamos hoy se centra en no causar daño, una actitud que en la tradición se conoce como ahimsa. Su significado es claro: vivir de manera que nuestras acciones no generen sufrimiento innecesario ni en los demás ni en nosotros mismos. Respetar la vida en todas sus formas es el corazón de esta regla. Cuando pensamos en no causar daño, lo primero que viene a la mente es no matar. Pero el budismo va mucho más allá. Nos invita a reflexionar sobre la manera en que usamos nuestras palabras, nuestras decisiones diarias y hasta nuestros pensamientos. Porque el daño no solo se produce con un golpe o un arma, también con una mentira, un desprecio, un insulto o incluso con la indiferencia hacia el dolor ajeno. La práctica de no dañar comienza con la consciencia. Muchas veces actuamos sin darnos cuenta del impacto que causamos. Por ejemplo, cuando hablamos sin pensar y herimos a alguien cercano, o cuando tomamos decisiones rápidas que afectan a otros seres vivos. El budismo nos invita a detenernos y observar: ¿esta acción que voy a realizar es fuente de alivio o de dolor? ¿Esta palabra que estoy a punto de pronunciar construye o destruye? Esa pausa es un acto de sabiduría que cambia radicalmente nuestra manera de vivir. El respeto por toda vida también incluye a los animales y a la naturaleza. En las enseñanzas budistas, no existe una separación rígida entre el ser humano y el entorno. Todo está interconectado. Al dañar el medio ambiente, al destruir ecosistemas o maltratar a los animales, no solo perjudicamos a esos seres, sino que también afectamos nuestro propio equilibrio. De hecho, la crisis ecológica actual puede entenderse como una consecuencia de haber olvidado esta regla fundamental: vivimos como si estuviéramos separados del mundo natural, cuando en realidad somos parte inseparable de él. El Buda enseñaba que incluso las acciones más pequeñas cuentan. No se trata solo de grandes decisiones, sino también de los hábitos diarios. Elegir con atención lo que comemos, lo que consumimos y la manera en que tratamos a quienes nos rodean es una forma de aplicar esta regla. Comer con gratitud, reducir el consumo de aquello que implica sufrimiento innecesario, cuidar los recursos que usamos cada día, todo esto son formas prácticas de no causar daño. Pero no se trata únicamente de lo externo. Muchas veces el mayor daño lo infligimos a nosotros mismos. Nos forzamos más allá de nuestros límites, nos castigamos con pensamientos negativos, nos culpamos por el pasado, nos llenamos de ansiedad por el futuro. Esta autoviolencia es silenciosa, pero tremendamente destructiva. La regla de no dañar nos recuerda que también debemos protegernos de nuestra propia dureza interna. Cuidar nuestro cuerpo con descanso, alimentación adecuada y movimiento, cuidar nuestra mente con pensamientos sanos y con espacios de calma, cuidar nuestro espíritu con prácticas que nos conecten con la paz interior. Todo esto forma parte de la misma enseñanza. Hay un aspecto muy poderoso en esta regla que conecta directamente con la sanación: el perdón. Cuando alguien nos hiere, es fácil caer en el ciclo de venganza o resentimiento. Pero ese veneno nos consume por dentro. Practicar el no dañar significa también liberarnos de la necesidad de herir a quienes nos han herido. No se trata de justificar lo que hicieron ni de negar nuestro dolor, sino de elegir no perpetuar la cadena del sufrimiento. El perdón, en este sentido, es un acto de valentía que rompe los eslabones de la violencia emocional y abre espacio para la sanación. Existen historias en la tradición budista que muestran el poder de esta práctica. Una de ellas cuenta cómo un discípulo fue atacado por un ladrón en el bosque. En lugar de responder con violencia, el discípulo mantuvo la calma y pronunció palabras de compasión. Esa actitud desarmó al ladrón, que finalmente soltó su arma y se echó a llorar. Este relato, más allá de si fue histórico o no, nos enseña algo profundo: la no violencia tiene la fuerza de transformar corazones, incluso en los momentos más oscuros. Desde una perspectiva moderna, también podemos ver cómo esta regla contribuye a la salud colectiva. En un mundo cada vez más acelerado, donde la agresividad verbal y la polarización parecen normales, elegir no dañar se convierte en un acto revolucionario. Ser capaces de mantener la calma en medio de la tensión,
de responder con serenidad en lugar de ira, de construir puentes en lugar de muros, es una forma directa de sanar nuestras relaciones, y con ellas, sanar la sociedad. No debemos olvidar que esta regla no significa pasividad. No dañar no equivale a quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. Al contrario, implica actuar para proteger la vida, para defender a quienes sufren, pero hacerlo sin odio, sin caer en el mismo patrón de violencia que queremos transformar. Esta es una enseñanza difícil, porque exige equilibrio, firmeza y compasión a la vez. Pero precisamente ahí está su fuerza sanadora. En resumen, la práctica de no causar daño y de respetar toda vida es mucho más que una norma ética. Es una medicina profunda que transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo. Nos ayuda a vivir con ligereza, a reducir el sufrimiento propio y ajeno, y a sentirnos parte de una red inmensa de seres vivos. Cada vez que elegimos cuidar en lugar de herir, estamos sanando un poco nuestro interior, y al mismo tiempo, aportando sanación al planeta entero. Vivir con desapego y sin apegos dañinos. Uno de los pilares más importantes de la enseñanza budista es la comprensión del apego. El Buda observó con claridad que gran parte del sufrimiento humano nace del deseo de aferrarnos a aquello que, por naturaleza, es transitorio. Queremos retener lo que nos gusta, evitar lo que nos incomoda, y en medio de esa tensión, nos desgastamos. Esta regla, vivir con desapego y sin apegos dañinos, no significa renunciar al mundo ni vivir sin vínculos, sino aprender a relacionarnos con la vida de una manera más libre y consciente. El apego surge de la ilusión de permanencia. Creemos que las personas, las cosas o las situaciones pueden darnos seguridad absoluta y duradera. Pero todo cambia, los seres queridos se transforman, los objetos se deterioran, los momentos agradables terminan. Cuando tratamos de resistirnos a ese flujo natural, aparece la frustración y el dolor. El desapego es la respuesta, no es indiferencia, sino la capacidad de disfrutar plenamente sin necesidad de poseer ni controlar. Un ejemplo claro se encuentra en nuestras relaciones. Amar desde el apego significa depender del otro para sentirnos completos. Aparece el miedo a perder, los celos, la inseguridad. Amar desde el desapego, en cambio, significa valorar al otro como es, respetar su libertad y aceptar que nada es eterno. Es un amor más maduro, más profundo, que no busca atar, sino compartir. Esta actitud no enfría los vínculos, sino que los enriquece, porque elimina la carga del control y abre espacio a la autenticidad. Lo mismo ocurre con las posesiones materiales. No hay nada de malo en disfrutar de una casa, un coche o cualquier objeto que haga la vida más cómoda. El problema surge cuando nuestra identidad queda atrapada en esas cosas. Entonces, cualquier pérdida se convierte en un drama y cualquier carencia en una herida. El desapego nos enseña a usar y agradecer lo que tenemos, pero sin atar nuestro valor personal a ello. Así, cuando algo desaparece, no sentimos que nuestra vida se derrumba. La práctica del desapego también se aplica a nuestras ideas y creencias. Muchas veces nos aferramos a una opinión, a una visión del mundo, como si fuese la única verdad. Esa rigidez mental genera conflictos con los demás y bloquea nuestro crecimiento interior. Practicar el desapego intelectual significa estar dispuestos a escuchar, a aprender, a cambiar de perspectiva cuando la vida nos lo muestra. Es la flexibilidad de la mente lo que nos permite avanzar sin quedarnos atrapados en viejos patrones. Ahora bien, ¿cómo se cultiva el desapego en la vida diaria? El primer paso es la observación. Cada vez que sufrimos, podemos preguntarnos, ¿a qué me estoy aferrando? Tal vez a una expectativa, a una relación, a una imagen de mí mismo. Reconocer ese apego ya es un acto liberador, porque nos muestra que el dolor no viene de fuera, sino de la manera en que nos sujetamos a las cosas. Un ejercicio sencillo consiste en practicar la gratitud consciente. Cada día podemos reconocer algo que valoramos, una persona, un objeto, una experiencia y, al mismo tiempo, recordar que no es permanente. Este recordatorio no nos quita el disfrute, sino que lo intensifica. Sabemos que nada dura para siempre, así que lo vivimos con más presencia. En lugar de sufrir por su posible pérdida, lo agradecemos mientras lo tenemos. El desapego también nos invita a soltar cargas emocionales del pasado. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos de dolor, en resentimientos, en lo que pudo haber sido. Ese apego al pasado impide abrirnos al presente. El budismo enseña que cada momento es nuevo y que la vida ocurre aquí y ahora.
Soltar lo que ya no existe es una forma de sanar y de recuperar la ligereza. Desde el punto de vista de la salud, el apego excesivo genera estrés y ansiedad. Cuando dependemos demasiado de algo o de alguien, vivimos en constante temor de perderlo. Ese miedo produce tensión física, altera el sueño, desgasta el sistema nervioso. El desapego, en cambio, aporta serenidad. Nos da la seguridad de que, aunque todo cambie, siempre podemos adaptarnos y seguir adelante. Esa confianza es profundamente sanadora, porque nos libera de la angustia que consume nuestra energía vital. El Buda utilizaba la metáfora de la balsa para explicar esta enseñanza. Imagina que necesitas cruzar un río y construyes una balsa para llegar a la otra orilla. Una vez que has cruzado, ¿tiene sentido cargar la balsa sobre tus hombros para seguir caminando? No. Fue útil en su momento, pero ahora se ha vuelto un peso. Así ocurre con muchos apegos en nuestra vida, en algún momento fueron necesarios o nos ayudaron, pero si seguimos aferrados a ellos cuando ya no cumplen su función, se convierten en cargas que nos impiden avanzar. El desapego no significa frialdad ni desinterés. Es más bien la capacidad de estar plenamente presentes, disfrutando de la vida sin miedo a perderla. Es abrir la mano para dejar que las cosas fluyan, en lugar de cerrarla con fuerza hasta hacernos daño. En esa apertura surge una libertad interior inmensa, y con ella un poder de sanación que nos devuelve la paz. Cuando aprendemos a vivir sin apegos dañinos, descubrimos que no necesitamos controlar cada detalle ni retener lo que inevitablemente se va. Empezamos a confiar en la vida, en su movimiento natural. Y esa confianza nos regala una ligereza que sana. Consciencia plena en actos, pensamientos y emociones. La consciencia plena, conocida en el budismo como atención plena, es una de las prácticas más poderosas para transformar la vida y abrir el camino hacia la sanación. Su esencia es simple, estar presentes en lo que hacemos, sentimos y pensamos, sin dejarnos arrastrar por la inercia del pasado ni por la ansiedad del futuro. Aunque parece sencillo, vivir de esta manera requiere entrenamiento, porque nuestra mente suele vagar constantemente. El Buda comparaba la mente con un mono inquieto que salta de rama en rama sin descanso. A veces estamos comiendo y pensamos en el trabajo, caminamos y repasamos discusiones pasadas, hablamos con alguien y nuestra atención está en el teléfono. Esta dispersión nos desconecta de la vida real y nos roba la posibilidad de experimentar paz. La consciencia plena es el antídoto, nos invita a detenernos y a volver, una y otra vez, al momento presente. Cuando somos conscientes de nuestros actos, nuestras acciones se vuelven más cuidadosas. No caminamos de manera automática, sino con la sensación de que cada paso nos conecta con la tierra. No comemos por inercia, sino que saboreamos cada bocado, agradeciendo el esfuerzo de todos los que hicieron posible ese alimento. No hablamos sin pensar, sino que prestamos atención a nuestras palabras, eligiendo aquellas que no hieran y que construyan. Este nivel de presencia cambia radicalmente en nuestra experiencia cotidiana. La consciencia plena también se extiende a los pensamientos. La mente genera miles de ideas al día, y muchas de ellas son repetitivas, negativas o inútiles. Si no prestamos atención, esos pensamientos se convierten en cadenas que nos arrastran a la ansiedad o la tristeza. Pero cuando los observamos con atención plena, sin juzgarlos, vemos que son como nubes que pasan por el cielo. No necesitamos identificarnos con cada pensamiento ni dejar que nos domine. Al cultivar esta actitud, nuestra mente se vuelve más ligera y se libera del peso del ruido mental. Lo mismo ocurre con las emociones. A menudo creemos que somos esclavos de lo que sentimos, si aparece la ira, explotamos, si aparece el miedo, nos paralizamos, si aparece la tristeza, nos hundimos. La consciencia plena nos enseña a relacionarnos de otra forma con las emociones. En lugar de rechazarlas o dejarnos arrastrar por ellas, las observamos. Reconocemos, aquí está la ira, aquí está el miedo, aquí está la tristeza. Al nombrarlas y aceptarlas, pierden parte de su poder. Descubrimos que las emociones, igual que las olas, suben y bajan, aparecen y desaparecen. Esta comprensión es profundamente sanadora, porque nos devuelve la libertad frente a lo que antes nos dominaba. En la práctica budista, la atención plena se cultiva a través de ejercicios muy concretos. Uno de los más conocidos es la meditación de la respiración. Sentarse en silencio, prestar atención al aire que entra y sale, y cada vez que la mente se distrae, traerla de vuelta con suavidad.
No es luchar contra los pensamientos, sino aprender a regresar, una y otra vez, al momento presente. Esta práctica entrena la mente del mismo modo que el ejercicio físico entrena el cuerpo. Pero la consciencia plena no se limita a la meditación. Puede practicarse en cualquier momento del día, al caminar, al ducharnos, al fregar los platos, al conducir. El maestro Thich Nhat Hanh solía decir que fregar un plato con atención plena es tan valioso como meditar sentado. Lo importante no es la actividad en sí, sino la calidad de nuestra presencia. Si estamos completamente ahí, la vida adquiere una frescura que normalmente pasamos por alto. Desde el punto de vista de la salud, la atención plena tiene beneficios comprobados. Numerosos estudios han demostrado que reduce el estrés, regula la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico y mejora la calidad del sueño. A nivel emocional, ayuda a disminuir la ansiedad y la depresión, y potencia la sensación de bienestar. Esto ocurre porque, al entrenar la mente para estar presente, dejamos de alimentar continuamente las preocupaciones por lo que no ha pasado o por lo que ya terminó. La consciencia plena también mejora nuestras relaciones. Cuando escuchamos de verdad a alguien, sin interrumpir, sin pensar en lo que vamos a responder, esa persona lo percibe como un acto de amor. Cuando estamos atentos a los gestos pequeños de quienes nos rodean, creamos un espacio de conexión auténtica. De esta manera, la atención plena se convierte en una forma de sanar no solo nuestra mente, sino también nuestros vínculos. Un aspecto fundamental de esta práctica es que nos ayuda a descubrir la impermanencia. Al observar con atención, vemos cómo todo cambia de instante en instante, la respiración, las sensaciones del cuerpo, los sonidos del entorno. Esta constatación nos libera del apego y nos enseña a vivir con mayor fluidez. No nos aferramos a lo que aparece, porque sabemos que pasará. No nos angustiamos por lo que se va, porque entendemos que nada es eterno. El Buda decía que la atención plena es el camino directo hacia la iluminación. Pero incluso si no pensamos en términos de despertar espiritual, podemos reconocer que esta regla tiene un efecto inmediato en nuestra vida. Nos devuelve a la hora, que es el único lugar donde la vida sucede. Nos ayuda a vivir más plenos, más conscientes y más en paz. Practicar la consciencia plena en actos, pensamientos y emociones es, en definitiva, una medicina integral. Nos sana del ruido mental, de la dispersión emocional y del descuido con que solemos vivir. Nos enseña a saborear cada momento, a vivir con ligereza y a descubrir que la verdadera paz no está en lo que conseguimos, sino en la manera en que habitamos cada instante. Cultivar la sabiduría interior y ver la impermanencia. El budismo siempre ha señalado que la sabiduría no es un conocimiento académico ni un cúmulo de datos, sino una comprensión directa de la vida. Cultivar la sabiduría interior significa aprender a ver la realidad tal como es, sin las distorsiones que crea nuestra mente. Y uno de los aspectos más importantes de esa comprensión es reconocer la impermanencia. Todo cambia, nada permanece igual, todo está en movimiento constante. Desde el instante en que nacemos, cada segundo nos transformamos. Nuestro cuerpo cambia, nuestras emociones fluctúan, nuestras ideas evolucionan. El problema es que, aunque la impermanencia es evidente, nuestra mente busca seguridad en lo fijo y duradero. Nos aferramos a relaciones como si fueran eternas, a objetos como si nunca fueran a romperse, a momentos felices como si pudieran congelarse. Cuando esa ilusión se rompe, aparece el sufrimiento. El Buda enseñaba que la sabiduría comienza cuando aceptamos profundamente la impermanencia. No se trata de una resignación fría, sino de abrir los ojos a la naturaleza cambiante de la vida. Al hacerlo, aprendemos a disfrutar con más intensidad lo que tenemos, porque sabemos que es pasajero. En lugar de sufrir porque algo termina, agradecemos porque ha existido. Esta mirada transforma nuestra relación con la vida y se convierte en una fuente inmensa de sanación. Un ejemplo claro está en la naturaleza. Observamos cómo las estaciones se suceden, la primavera florece, el verano expande, el otoño recoge, el invierno reposa. Nadie espera que una flor dure para siempre, ni que una hoja no caiga. Y, sin embargo, con nosotros mismos y con lo que amamos, pretendemos que nada cambie. Cultivar sabiduría es aprender de la naturaleza, aceptar que también nosotros somos parte de ese ciclo. La sabiduría interior no solo nos ayuda a enfrentar las pérdidas, sino también a liberarnos del miedo al futuro. Cuando comprendemos que todo fluye, ya no tememos tanto lo que está por venir, porque sabemos que nada es fijo, ni siquiera el dolor.
Una emoción desagradable, una dificultad, una crisis, todo ello también es impermanente. Esta certeza nos da fortaleza para soportar los momentos difíciles con calma y esperanza. El camino hacia la sabiduría no es teórico, es práctico. El Buda proponía 3 pasos: escuchar, reflexionar y experimentar. Primero, escuchar las enseñanzas o leer textos que nos orienten. Segundo, reflexionar para comprender su sentido y no aceptarlas ciegamente. Y tercero, experimentar directamente a través de la práctica de la meditación y de la observación de nuestra propia vida. Solo entonces la sabiduría deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva. En la vida cotidiana, cultivar la sabiduría interior significa preguntarnos con honestidad: ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué puedo comprender de mí mismo y del mundo a través de esta experiencia? ¿Cómo puedo actuar de forma que genere menos sufrimiento y más paz? Con estas preguntas, transformamos cada instante en una oportunidad de crecimiento. La sabiduría también nos ayuda a distinguir entre lo esencial y lo superficial. Muchas veces sufrimos por cosas pequeñas: una palabra que no nos gustó, un objeto que se rompió, un plan que se canceló. Cuando observamos con perspectiva, descubrimos que gran parte de nuestras preocupaciones no tienen tanto peso como creemos. La sabiduría consiste en soltar lo innecesario y enfocarnos en lo que realmente nutre nuestra vida. Un aspecto fundamental de la sabiduría budista es comprender que nada tiene existencia independiente. Todo surge de causas y condiciones. Una flor, por ejemplo, no existe sola, necesita tierra, agua, sol, aire, tiempo. Del mismo modo, nosotros no somos entidades aisladas. Estamos conectados con nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad, la naturaleza. Esta visión nos ayuda a desarrollar humildad y compasión, porque comprendemos que nuestra vida depende de una red inmensa de interdependencia. Desde el punto de vista de la sanación, cultivar la sabiduría interior y reconocer la impermanencia nos libera de una carga enorme. El dolor ya no se vive como un enemigo eterno, sino como una ola que llegará y pasará. La pérdida no se convierte en una condena, sino en una oportunidad de valorar lo que tuvimos. La enfermedad deja de ser un castigo, para ser vista como parte del ciclo de la vida. Y la muerte, aunque siga siendo dolorosa, se entiende como una transición natural, no como un final absoluto. Los grandes maestros budistas suelen recordar que la impermanencia es un regalo disfrazado. Gracias a ella, el sufrimiento también pasa, los errores pueden corregirse, las heridas se cierran, las personas cambian, y cada día es una oportunidad nueva para renacer. Si todo fuese estático, la vida sería una cárcel. La impermanencia, en cambio, nos da libertad para transformarnos continuamente. El Buda decía que la sabiduría es como una lámpara que ilumina la oscuridad. Sin ella, caminamos a ciegas, tropezando una y otra vez con los mismos obstáculos. Con ella, vemos con claridad, reconocemos las ilusiones y encontramos el camino hacia la paz. La sabiduría no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos, y en ese cambio está la verdadera sanación. En resumen, cultivar la sabiduría interior y reconocer la impermanencia no es un ejercicio intelectual, sino una práctica diaria de apertura, humildad y aceptación. Al integrar esta comprensión en nuestra vida, dejamos de luchar contra el flujo natural de la existencia y empezamos a vivir en armonía con él. Y en esa armonía descubrimos una paz profunda, que se convierte en el terreno fértil donde germina la verdadera sanación. Servicio desinteresado y entrega a lo trascendente. El camino budista no es únicamente un sendero hacia la paz interior, sino también un puente que conecta nuestra transformación personal con el bienestar de los demás. Después de recorrer la bondad amorosa, la no violencia, el desapego, la atención plena y la sabiduría, llegamos a 2 reglas que se funden en un mismo espíritu: vivir al servicio de los demás y entregarnos a lo trascendente. El servicio desinteresado nace de una comprensión clara: no estamos separados del resto de los seres vivos. Lo que hacemos por otros repercute directamente en nosotros, porque formamos parte de una red interdependiente. Cuando actuamos solo por beneficio propio, nuestro mundo se estrecha y se llena de ansiedad. Pero cuando abrimos el corazón y pensamos en el bienestar común, la vida adquiere un sentido más amplio y luminoso. El budismo enseña que cada acto de servicio, por pequeño que sea, si se hace desde la autenticidad, siembra semillas de sanación. Ayudar a un vecino, escuchar con paciencia a alguien que sufre, cuidar de un animal, ofrecer una sonrisa sincera a un desconocido,
todos estos gestos son expresiones de la compasión en acción. No necesitamos grandes gestas ni proyectos monumentales, el verdadero servicio se manifiesta en lo cotidiano, en la manera en que decidimos estar presentes para los demás. Lo esencial del servicio desinteresado es que no busca recompensa. Cuando damos esperando reconocimiento, aplausos o favores a cambio, el gesto pierde su pureza. En cambio, cuando ofrecemos desde el corazón, sin condiciones, descubrimos una alegría interna que no depende de nada externo. Ese gozo de dar es en sí mismo una forma de sanación. El Buda decía que quien comparte con generosidad ilumina su propio camino, porque la luz que ofrece también disipa la oscuridad en su interior. Este servicio no significa olvidarnos de nosotros ni sacrificarnos hasta la extenuación. También implica cuidar de nuestra propia energía para poder ofrecer lo mejor a los demás. Si damos sin medida, agotándonos, caemos en el resentimiento o en la debilidad. El verdadero servicio nace de un corazón equilibrado, primero nos cuidamos, cultivamos la paz en nuestro interior, y desde esa abundancia natural compartimos con los demás. En paralelo al servicio desinteresado, el budismo habla de la entrega a lo trascendente. Este aspecto no se refiere necesariamente a adorar a un Dios externo, sino a reconocer que existe una dimensión más grande que nosotros, un orden universal del cual formamos parte. Entregarse significa dejar de luchar contra la vida, confiar en el flujo natural de la existencia y abrirse a lo que está más allá del control del ego. El ego busca dominio, quiere tenerlo todo bajo control. Pero la vida demuestra una y otra vez que hay fuerzas superiores que escapan a nuestra voluntad. Cuando enfermamos, cuando la muerte toca a alguien cercano, cuando un acontecimiento inesperado cambia nuestro rumbo, comprendemos que no somos dueños absolutos de nuestra historia. La entrega a lo trascendente consiste en aceptar esta verdad con humildad y soltar la ilusión de control. Lejos de ser resignación, esta entrega es una fuente de libertad. Nos permite vivir con más ligereza, porque ya no llevamos sobre los hombros la carga de querer manejarlo todo. Aprendemos a confiar, si algo llega, lo recibimos, si algo se va, lo dejamos marchar. Esta actitud de confianza en lo trascendente nos protege de la angustia y abre un espacio de serenidad donde la sanación se hace posible. El servicio y la entrega se refuerzan mutuamente. Cuando servimos desinteresadamente, dejamos de ser el centro del universo. Reconocemos que nuestra vida tiene sentido en la medida en que contribuye al bienestar común. Y cuando nos entregamos a lo trascendente, nos liberamos de la necesidad de controlar el resultado de nuestras acciones. Damos lo mejor de nosotros, pero no nos obsesionamos con los frutos, porque entendemos que pertenecen al flujo mayor de la vida. En la práctica, estas dos reglas se traducen en actitudes concretas. Por ejemplo, podemos comenzar cada día con la intención de hacer al menos una acción de bondad hacia otro ser. Puede ser algo muy pequeño, preparar una comida con cariño, llamar a alguien que lo necesita, ofrecer ayuda sin que la pidan. Estos gestos, cuando se hacen de manera constante, transforman nuestra mente y generan un ambiente de confianza y amor a nuestro alrededor. En cuanto a la entrega, podemos cultivarla a través de la meditación y de la reflexión sobre la impermanencia. Sentarnos en silencio, observar nuestra respiración y reconocer que cada inhalación y cada exhalación son regalos que no controlamos. Esta práctica sencilla nos recuerda que estamos sostenidos por algo más grande que nosotros mismos, la vida, la naturaleza, la energía universal, como queramos llamarla. Esa toma de conciencia nos permite soltar tensiones y confiar en que, aunque no sepamos qué vendrá mañana, tenemos la fuerza para afrontarlo. Desde la perspectiva de la sanación, vivir en servicio y entrega cambia radicalmente en nuestro estado interior. El servicio reduce el egoísmo y nos conecta con la alegría genuina de compartir. La entrega calma la ansiedad de querer controlarlo todo y nos abre a una paz profunda. Juntas, estas dos actitudes equilibran el corazón y generan un terreno fértil para que la mente, el cuerpo y el espíritu se regeneren. Hay relatos en la tradición budista que ilustran esta unión. Se cuenta que, en una aldea azotada por una gran sequía, los habitantes se desesperaban porque no llegaba la lluvia. Un monje anciano, en lugar de lamentarse, se dedicó a cuidar a los enfermos, compartir el agua que le quedaba y mantener la calma. Cuando le preguntaban por qué no estaba preocupado, respondía: hago lo que puedo por los demás, y lo que no depende de mí lo entrego al cielo. Con el tiempo, la lluvia volvió, pero lo más importante es que su ejemplo inspiró a toda la aldea a mantener la esperanza y la solidaridad. Esa es la unión del servicio desinteresado y la entrega trascendente, hacer lo que está en nuestras manos y confiar en lo que no podemos controlar.
Al integrar estas dos reglas en nuestra vida, cerramos el círculo del camino budista hacia la sanación. No basta con calmar nuestra mente y sanar nuestras heridas interiores, necesitamos proyectar esa luz hacia afuera, compartirla con el mundo. Y no basta con ayudar sin descanso, también necesitamos confiar en que hay un orden mayor que guía el camino. En definitiva, el servicio desinteresado y la entrega a lo trascendente nos enseñan que sanar no es un viaje individual aislado, sino un movimiento colectivo y universal. Sanamos cuando cuidamos a otros, y sanamos cuando confiamos en la vida tal como es. Esta unión nos devuelve a lo esencial, vivir con un corazón abierto, ligero y en paz. Llegados a este punto, hemos recorrido juntos las 8 reglas budistas que despiertan el poder de la sanación, la bondad amorosa, la verdad en la palabra, el respeto por toda vida, el desapego, la consciencia plena, la sabiduría interior, el servicio desinteresado y la entrega a lo trascendente. Cada una de ellas es una llave, y juntas forman una puerta hacia una vida más ligera, más plena y más libre. No son normas rígidas ni dogmas, sino recordatorios que nos invitan a vivir con más conciencia y compasión. La sanación, en el camino budista, no significa eliminar todas las dificultades, sino aprender a relacionarnos con ellas desde un corazón en paz. Y cuando lo logramos, no solo sanamos nosotros, también sanamos el mundo que nos rodea. Así que te invito a empezar hoy, con un pequeño paso. Elige una de estas reglas y ponla en práctica en tu día. Poco a poco descubrirás que el cambio no está lejos, ni en manos de nadie más, está aquí, dentro de ti.